Muy bien, buenas noches a todos los presentes. De parte de quienes integramos la Biblioteca Popular Municipal José Ingenieros, le queremos dar las gracias, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Las bibliotecas populares fueron creadas para ser un foco de cultura y conocimiento abierto a todos los vecinos, sin distinción de ninguna clase. Ese fue y es también el cometido de nuestra querida biblioteca, próxima a cumplir 100 años de vida el 1 de mayo del 2013. Hoy comenzamos a transitar todos juntos el camino hacia esa centuria de cultura bajo el lema "Los libros hacen hombres libres". ¿Y qué mejor manera de hacerlo? Con la presentación de un libro por parte de su propio autor y en nuestra propia casa. Queremos agradecer muy especialmente al profesor Rodrigo Jiménez, que a través de sus gestiones hicieron posible esta presentación en la José Ingenieros. Muchas gracias, profesor. Quienes amamos a los libros, vemos la publicación de cada obra como el nacimiento de un nuevo ser a la vida. Y los autores, por su parte, sienten a cada libro como un hijo, que muy gentilmente nos acompaña esta noche. Puede ser considerado un pater familiae de una familia extremadamente numerosa, ya que lleva publicada más de 60 obras entre libros y ensayos. Periodista, escritor, docente, político, realizador de videos y defensor de los derechos humanos. Fue galardonado con el Premio Martín Fierro del Interior del país a la labor periodística en los años 1994, 1999, 2007 y 2010. Premio Nacional Coraje, 1988, de la Fundación Tierra Alerta, filial argentina de Greenpeace. Premio Nacional Prensario, 1993, por su video Inundaciones, la revelación del agua. Premio Memorial de la Paz, 1993, por su trabajo a favor de los derechos humanos. Premio Nacional Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1999, por su ensayo El futuro desocupado. Premio Nacional de la Comisión de Cultura del Senado de la Nación, 1999, por el ensayo Los gauchos malos de la prensa. Premio Nacional del Centro Cultural Enrique Santo Discépolo de Capital Federal en el año 2000, por su ensayo Artigas y San Martín, el proyecto para el siglo XXI. Premio Onda de Plata 2000 por su labor periodística. Premio Discépolo reconocido por la Cámara de Diputados de la Nación año 2002, por su incansable lucha a favor del pueblo. Premio Arturo Jaureche 2005 por su labor periodística. Premio Nacional Regino Maders 2010 a la honestidad y militancia. Como docente actualmente es titular de la Cátedra Investigación Periodística en la Universidad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, y del Seminario Historia Social y Política de Gran Rosario de 1960 al 2000 en el taller Escuela Agencia, dedicado a la formación de periodistas. En radio, prensa y televisión, actual director y conductor de programas periodísticos emitidos por Canal 16 de Álvarez, Televisión Regional de San Lorenzo, Multicanal y Cablevisión de Rosario, Radio Splendid AM 990 de Capital Federal, Radio del Plata de Rosario y Radio Universidad de Rosario. Redactor del mensuario El Eslabón, de la revista El Vecino, y colaborador en las revistas nacionales Acción, Realidad Económica y 22. Director del sitio web postalesdelsur.net. Nació en Rosario el 5 de febrero de 1963, hincha fanático de Rosario Central y algo personal, compañero mío en el lejano 1982 del servicio militar, una época muy difícil. Así que con todo gusto, Carlos del Frade y los caminos de Belgrano, con ustedes. Muchas gracias. Yo lo que siempre digo es que el currículum es una plomada, como ustedes habrán visto, pero tiene mucho que ver con la generosidad y con la estima del que elige y el que lo cuenta. Así que la verdad que muchísimas gracias. Y se notó eso de la estima, así que muchas gracias. La verdad que es un gustazo estar aquí en Rufino, aquí en la Biblioteca José Ingenieros, que además cumple año el 1 de mayo, el día de los días, la fecha de la fecha, lo que hace realmente grande a la humanidad, el Día Internacional de los Trabajadores. Así que qué lindo cumplir año el Día Internacional de los Trabajadores, una maravilla. Y estamos aquí para compartir un trabajo de investigación periodística con una rigurosa
investigación histórica, en relación a esos misterios que hacen que la Argentina para nuestros pibes se haya convertido solamente en la camiseta de la selección de fútbol y que celebremos cosas de la Argentina si Messi hace más o menos goles. Para nuestros pibes la Argentina parece reducida a eso. Y da la sensación, entre otras cosas, adelante. Llegan bien, llegan bien. ¿Cómo les va? Buenas noches. Adelante. Ubíquense. Lo que vamos a hacer, vamos a retirar un poco más el escritorio para atrás. Ahí. Así que da la sensación que si la Argentina se ha convertido en esto de la camiseta de la selección de fútbol para los pibes, porque los pibes no le encuentran la cuarta dimensión al ser humano. ¿Cuál es la cuarta dimensión? Nosotros somos largo, ancho y espesor frente al espejo, pero hay una cuarta dimensión que tiene que ver con saber qué decía la mirada de mi viejo, qué decía la mirada de mi abuela, qué decía eso que viene la historia en cada uno de nosotros. Porque el que vive sin sentido muchas veces termina muerto o matando sin sentido. Lo que vemos en las páginas policiales, un pibe que mata a otro por 20 pesos y eso termina siendo una muerte sin sentido, decimos. Ese es el lugar común del periodismo. En realidad es una muerte sin sentido porque hay una vida sin sentido anterior que le da cuna a esa muerte sin sentido. Entonces el sentido existencial, ¿cuál es? ¿Por qué vivimos? ¿Qué significa vivir hoy en la Argentina? Ahí aparece una cuarta dimensión. Somos las palabras que nos hacen ser. Somos cada uno de nosotros un río de palabras en el cual creemos, con los cuales nos definimos. Hay palabras que nos conmueven. Pero ¿qué pasa cuando muchas de esas palabras vienen hijas de la mentira y no terminan dándole la cuarta dimensión a nuestros pibes? ¿Qué pasa cuando no le encontramos un sentido colectivo a nuestra vida individual? Este es el misterio del por qué uno escribe. Uno trata de escribir para ver si puede compartir alguna pasión que haga que nuestros chicos tengan un sentido de pertenencia a algo mayor y superior a la tres dimensiones de lo individual. Que seamos algo más de lo que aparece frente al espejo. Por eso uno se mete con esto. Y nos metemos con la historia porque además es fundamental descubrir en eso de la historia las cosas con las que generalmente nos mienten para que nos quedemos tranquilitos siendo simplemente espectadores de la historia. Mirando la historia como quien mira un partido de fútbol. Del otro lado siempre de la raya de cal, del otro lado del alambrado, sentaditos o en las tribunas, y simplemente conformándonos del espectáculo que simplemente dan las minorías que se quedan con el negocio y con la alegría. Los demás, en todo caso, nos hacen pelear entre nosotros simplemente porque tenemos la bandera de Boca o de River, de Central o de Newell's, pero increíblemente formamos parte del mismo lugar social. Pero nos peleamos entre nosotros y el negocio y la alegría parece ser de la minoría. Entonces, frente a esa realidad uno escribe. Frente a esa realidad uno se mete con la cuestión de la historia. Y nos metimos con uno de los personajes más famosos pero menos conocidos. Nos metimos con Manuel Belgrano porque Belgrano, que está allí, cabeza para abajo, en la tapa de nuestro libro, y es la gran pregunta que hacen todos, ¿qué hace Belgrano con la cabeza para abajo? Nosotros respondemos que esta es en realidad la manera de pensar el presente. Este libro va del pasado al presente y del presente al pasado. La historia tiene su fuerza subversiva cuando cuestiona el presente. Si la historia no cuestiona el presente es simplemente para justificar ciertos hechos. Si la historia no hace algo con el presente, la historia no cumple su fin, termina siendo algo del pasado. La historia, sin embargo, está viva. Si yo les pregunto si siguen vivos en ustedes, sus abuelos, sus padres, me van a decir que sí. Están presentes en ustedes, por más que hayan piantado la pampa de arriba hace años. Están presentes sus palabras, sus miradas, sus ejemplos, sus dolores, sus luchas. ¿Por qué está presente? Porque el pasado está incluido en el presente. Nunca la historia habla de un pasado que quedó atrás. El pasado se arrastra en el presente. Somos parte de ese pasado abierto que se define en el presente. Porque también en el pasado está el proyecto
el sueño colectivo inconcluso. ¿Qué es la identidad? La identidad es aquello que alguna vez soñamos ser y nos aproximamos más a la felicidad en la medida que nos aproximamos a realizar aquel sueño que alguna vez tuvimos. Pasa en la vida individual y pasa en la vida colectiva. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el sueño colectivo inconcluso de la Argentina? Para mí el sueño colectivo inconcluso de la Argentina está en el misterio del himno nacional. Vamos a vivir con gloria el día que en el trono de la vida cotidiana esté la noble igualdad. Allí está el misterio, el insondable y profundo sueño colectivo inconcluso. La Argentina tendrá gloria cuando esté en la vida cotidiana la noble igualdad. En medio de eso aparecen ciertas señales. Esta imagen de Belgrano es la imagen de Belgrano que nos acompaña todos los días. Belgrano camina con nosotros. En el bolsillo nuestro, en la cartera de la dama, en el bolso del caballero, como decimos nosotros, anda el billete de 10 pesos. Belgrano vale 10 mangos. Manuel Belgrano vale 10 mangos. Dime cuánto vale el billete y te diré lo que nos hicieron creer que valen los próceres las clases dominantes argentinas. Dime cuánto vale el billete y te diré lo que nos hicieron creer las clases dominantes que valen los próceres. Siglo XXI. Belgrano solamente vale 10 pesos. Pero el mayor valor del poder económico en la vida cotidiana del siglo XXI, por supuesto, no es Belgrano. Es Julio Argentino Roca. Billete de 100 pesos. El Videla del siglo XIX vale 10 veces más que Belgrano. Julio Argentino Roca, piensen en el billete, en ese billete que cuesta tanto conseguir y que se va tan rápido. Roca está allí mostrándonos en la cara. En el anverso del billete está el cruce del Río Negro, que tiene una fecha además en la historia argentina, 24 de marzo de 1879. A la historia le gusta jugar con las coincidencias. 24 de marzo de 1976, 24 de marzo de 1879. Y abajo dice la leyenda, conquista del desierto. Cuando en realidad se trataba que ese ejército argentino, bancado por el Estado argentino, mató a 12.370 personas, según lo dice con exactitud el excelente libro de Carlos Martínez Sarasola, Nuestros paisanos los indios. Con lo cual no había desierto, había gente, había amor, había drama, había economía, había filosofía, había religión. No conquistaron el desierto, construyeron el desierto. Y lo construyeron para que con esas tierras, en donde arrasaron todo, sirviera de hipoteca para un crédito externo que iba a engrosar la famosa deuda externa inventada por un tipo que vamos a mencionar muchas veces a lo largo del tránsito de esta charla, que es otra de las grandes malas palabras de la historia argentina, discúlpenme el término, Bernardino Rivadavia, el inventor de la deuda externa. Lo cierto es que Roca, a partir de ese momento, se convierte un año después en el presidente de los argentinos. ¿Después de qué? De esa campaña de terrorismo de Estado, bancado por el Estado argentino, que mataba a 12.370 personas integrantes de los pueblos originarios. Roca vale 10 veces más que Belgrano. Todo un símbolo. ¿Desde cuándo tenemos los dibujitos que tenemos en los billetes y en las monedas? Desde que el riojano más famoso lo hizo. Menem, en 1992, le puso los dibujitos actuales a las monedas y a los billetes. Y nadie lo cambió. Nadie lo cambió. Roca vale 100 pesos. Y Roca era aquel que, de acuerdo a lo que nos enseñaron en la primaria y la secundaria, nos introdujo en la División Internacional del Trabajo. ¿Se acuerda cómo era eso? La Argentina le daba las vacas y el cereal al taller del mundo, que era Gran Bretaña, y como teníamos relaciones carnales con el imperio daba sus productos especialmente a los sectores más acomodados de la sociedad argentina. El 70% de la población pedía permiso para vivir. El 30% de la población vivía.
Era la Argentina de las vacas gordas. Eran las relaciones carnales del imperio. No es casualidad que 100 años después, Menem, que nos dijo que formábamos parte del primer mundo, que teníamos relaciones carnales con el imperio, nos introduce en eso y pone como símbolo del mayor poder económico en la vida cotidiana de los argentinos el símbolo del billete, que sintetiza la conquista del desierto, que es la campaña del terrorismo de Estado, que saca a los indeseables de aquel momento, que eran los pueblos originarios, para luego introducirnos en el capitalismo. Lo mismo decía Menem: yo los introduzco en el primer mundo después de haber desaparecido a los indios del siglo XX, que eran los muchachos que se enamoraron una vez más de la fenomenal palabra que hizo posible la Argentina, que era la palabra revolución en los años 70. No era casualidad, por eso Roca está allí, 100 pesos, 10 veces más que Belgrano. ¿Y por qué 10 veces más que Belgrano? Porque es importante reducir a Belgrano para los sectores dominantes a ser simplemente el creador de la bandera. Entonces este libro parte del presente hacia el pasado. Belgrano vuelve permanentemente y vuelve desde la necesidad del pueblo. Primera postal: Argentina, 20 de junio del 2002. En 2002 veníamos nada menos de diciembre de 2001. Diciembre de 2001, Corralito, Corralón, 34 asesinados en las principales ciudades de la Argentina, de la Rúa yéndose en helicóptero, 5 presidentes en 2 meses, 150.000 despedidos en enero del 2002, los ojos más grandes y tristes del mundo, que eran los ojos de los chiquitos tucumanos, que eran mostrados como desnutridos en Tucumán por aquel entonces, en aquel programa que hacía Jorge Lanata. El riesgo país, ¿se acuerdan? La placa roja de Crónica permanentemente. Y la Argentina que daba la sensación que se rompía, que se desvanecía, que se desestructuraba. No sabíamos si teníamos país. 20 de junio del 2002. 60.000 argentinas y 60.000 argentinos llegan hasta la ciudad de Rosario para ir a agarrarse de la bandera más larga del mundo. La bandera más larga del mundo es el proyecto de un periodista, Julio Bacaflor, que inventa la necesidad de crear la bandera más larga del mundo con retazos de banderas que fueron hechos por chicos de distintas escuelas de las distintas geografías de la Argentina. Le importaba muy poco a la gente quien hablaba ese 20 de junio. Le importaba agarrarse de la bandera. Porque agarrarse de la bandera era agarrarse del último símbolo de un país que parecía desaparecer. Era agarrarse todavía de la última esperanza que le quedaba a mucha gente que ya no tenía esperanza de lo que era la Argentina. Eso fue el 20 de junio del 2002. Y el libro propone entonces el juego. 27 de febrero de 1812. Allí está Manuel Joaquín José del Corazón de Jesús Belgrano. Tiene 41 años, está a punto de cumplir 42. Se había recibido con todos los honores en la Universidad de Valladolid cuando tenía 19 años. Segundo promedio histórico de toda la historia de la Universidad de Valladolid. Presidente del Colegio de Abogados de la Universidad de Salamanca. El Papa de entonces, Pío VI, le da permiso para leer los libros prohibidos, los libros del Index con X, no el Index de Moreno. El Index, los libros prohibidos, los grandes filósofos, los grandes economistas, los grandes cientistas políticos. ¿Por qué le da permiso? Porque es el segundo promedio histórico de Valladolid. Belgrano es un gran intelectual. Vuelve a Buenos Aires en 1793 y en 1794 lo nombran secretario vitalicio del Consulado de Buenos Aires. Es decir, no tiene problemas económicos hasta el momento de su muerte. Eso lo resuelve a los 24 años. Piensen ustedes en la gente que conocen hoy de 24 años si le dan la garantía que de por vida no va a tener problemas económicos. ¿Cómo lo pensamos hoy? El tipo se estaba hecho a los 24 años. No tenía problemas. Sin embargo, ese tipo que había desarrollado semejante intelecto, que había desarrollado tanto su conocimiento, deja de lado todo eso cuando 3.000 soldados enfundados en vestimentas rojas invaden la ciudad de Buenos Aires, que en aquel momento eran 30.000 habitantes, invaden, son los ingleses, 1806, y el obispo de Buenos Aires, Luis Riega, dice un discurso fundamental cuando lo reciben en el fuerte de Santa María de Buenos Aires. Dice Luis Riega: hasta ahora Dios ha querido que seamos súbditos de la corona española.
Ahora el mandato de Dios es preciso, claro y contundente. Vamos a ser súbditos ingleses. Un fenómeno, Luis Riega, inaugura la línea histórica de la cúpula eclesiástica argentina, en donde siempre está más cerca del poncio pilatismo que del cristianismo. Más cerca de los poderosos, de los Herodes, de los Caifás, de los Anás, que de los Cristos. Lo cierto es que eso era Luis Riega. Y Luis Riega reúne a todos los funcionarios. Y ahí está Belgrano. Belgrano levanta la mano, le dice: yo no acepto a los ingleses. Lo miran todos. Le deben haber dicho: Manuel, tenés laburo hasta que te mueras, tenés la guita, ya la tenés, ¿por qué te quejás? Estamos con los ingleses, ¿cuál es el problema? Una de esas se van rápido. El tipo se termina escapando, se va clandestino a Montevideo y participa como clandestino de la organización de las tropas de las naciones pampas, de los pueblos pampas, en lo que después va a ser el primer ejército que va a participar de la reconquista de Buenos Aires. Ahí empieza Belgrano a suicidarse de la comodidad económica. Y 4 años después va a participar de ese invento que hacen solamente 165 personas. 25 de mayo de 1810. 165 personas, ni una más ni uno menos. Edad promedio 35 años. Deciden inventar un país. 165 personas deciden inventar un país. Y acá hay un misterio que es necesario contárselo a los pibes en las escuelas. ¿Cómo hicieron 165 tipos para contagiar su ideal a los 400.000 que vivían en el territorio del Virreinato del Río de la Plata? No había Facebook, no había mensajito de texto, no había radio, no había televisión. ¿Cómo hacían para contagiarle a los 400.000 de eso que querían hacer un país? Había que poner el cuerpo, había que convencer de las palabras que a ellos lo habían convencido de inventar un país. Palabras increíbles: revolución, independencia, igualdad. ¿Quién iba? ¿Quién era el que se ponía en el cuerpo la idea de transitar un país que desconocían? Belgrano. Deja de lado su comodidad y dice: me voy a hacer militar, no entiendo mucho de esto, voy a aprender. Y de hecho empieza a leer en madrugada, en medio de la marcha va leyendo los libros de la instrucción militar, de la estrategia. Es fenomenal leer las cartas de Belgrano, lee de madrugada, duerme 2 horas por día, pero va aprendiendo, lo que le va a generar después grandes triunfos como van a ser la batalla de Salta y Tucumán. Lo cierto es que Belgrano se mete en eso. Él está enamorado de esas 3 palabras: revolución, independencia e igualdad. 27 de febrero de 1812. Escribe Manuel Belgrano: voy al frente de 1500 desesperados que no tienen en qué creer, no saben de qué le hablamos. Necesito darle algo para que crean. Y allí inventa la bandera. Fíjense qué símbolo. ¿Se acuerdan lo que contamos? 20 de junio del 2002. La gente que no sabía si había o no había todavía una Argentina se agarra desesperadamente de la bandera para tener esperanza que todavía existía un país. El mismo sentimiento que Belgrano sintió que tenían los 1500 que lo seguían. Tengo 1500 desesperados que no tienen una esperanza en qué creer. Entonces inventa la bandera para darle una creencia. Fíjense qué maravilloso puente existencial. Lo mismo que sentimos en el 2002 fue lo mismo que hizo generar a Belgrano el invento de la bandera. Pero Belgrano es más que eso. Pero cuando inventa la bandera, el secretario del primer triunvirato, que siempre me lo acuerdo como es una delantera de fútbol, Paso Zarratea Chiclana, el secretario del triunvirato, el verdadero técnico de toda esta historieta, Bernardino Rivadavia, le dice: deshágase de esa bandera, si no aténgase las consecuencias al juicio que le vamos a hacer bajo pena de probablemente perder la vida. Rivadavia le dice eso a Belgrano. Y Belgrano contesta: quédese tranquilo, que esta bandera fue pensada para el momento de una gran victoria y como ese momento está lejano, la desharé y no quedará memoria de eso. Miren con qué dolor que escribe Belgrano eso. Y efectivamente, cuando vuelve de Paraguay lo juzgan y lo meten preso en las mazmorras del Cabildo, que todavía están
y antes que desaparezca el Cabildo vayan a verlo, porque en los subsuelos del Cabildo están las mazmorras en donde, entre otros, estuvo preso Belgrano por haber inventado la bandera. Pero ese Belgrano que está ahí es el Belgrano que llega a Misiones y ahí escribe el 30 de diciembre de 1810 eso que ustedes ya saben de memoria, el reglamento de los 30 pueblos misioneros. Lo saben de memoria, ¿no es cierto? Y lo van a saber, no se lo entendieron nunca. El reglamento de los 30 pueblos misioneros es la primera gran constitución social de la Argentina. Dice en su primer artículo: hay que darle a cada uno lo que materialmente necesite para vivir, tierra y herramientas para trabajar, en partes iguales a cualquiera, no importa su origen, ni de clase, ni de familia, ni de nación. Democratización de la tierra, igualdad garantizada. Y se da el lujo Belgrano de escribir además: es inadmisible que se talen los árboles sin pensar en las generaciones del mañana. 30 de diciembre de 1810. Una fenomenal constitución social de la cual los argentinos desconocemos absolutamente su contenido. Ese documento hace que los pueblos guaraníes se introduzcan en la revolución. Acuérdense, la revolución era solamente lo que pensaban 165 tipos. La política se hace con la gente. Cuando la gente no está detrás de tus ideas se terminan ahí. Cuando la gente encarna las ideas, ahí está la transformación. Y Belgrano suma a la gente, los pueblos guaraníes se suman. Y en diciembre de 1810, cuando hace eso, cruza el río Paraná para meterse en el Paraguay, para tratar de enamorarlos a los paraguayos de lo que lo enamora a él. ¿Y cómo cruza el Paraná? No había botes, no había barcos. ¿Saben en qué cruza Belgrano? Ese fenomenal intelectual segundo promedio de la Universidad de Valladolid, autorizado por el Papa para leer los libros prohibidos, que tenía el futuro absolutamente asegurado porque era vitalicio el secretario del consulado. ¿Saben lo que hace? En el lomo del cuero de una vaca cruza el río. Y en forma paralela que él está haciendo eso, arriesgándose la vida por eso que él cree que no sabe si los demás van a creer lo mismo que él. En Buenos Aires, en esa ciudad de 40.000 habitantes, de los cuales solamente 4.000 saben leer y escribir, salen sus artículos en la Gaceta de Buenos Aires pensando cómo que hay que organizar la marina mercante, los bancos, el seguro, la economía. Entonces los porteños habrán pensado: mirá qué cómodo Belgrano, desde su escritorio, nos dice cómo hacer un país. ¡Qué comodidad! Había dejado de lado toda comodidad. Al lomo del cuero de una vaca cruzaba el río para enamorar a los demás de lo que a él lo había enamorado. Ese Belgrano, apasionado, es un Belgrano que está absolutamente robado de las mayorías argentinas. No lo conocemos. Y es el Belgrano que pone como código militar una sola orden: nunca los soldados tienen que ir en contra de su pueblo. Nunca los soldados en contra de su pueblo. Por eso fusila en Entre Ríos, fusila en Corrientes, fusila en Santa Fe, fusila en Tucumán, fusila en Jujuy, cuando van en contra de los soldados del pueblo. Salto en el tiempo de nuevo. Este año se cumplieron 30 años del intento de la dictadura de perpetuarse en el poder, tomando las Malvinas el 2 de abril. Aquello, ¿cómo termina? 14 de junio de 1982, los ingleses entran en Puerto Argentino y el general Jeremy Moore, que va al frente de las tropas inglesas, dice: tuvimos que haber entrado en Puerto Argentino una semana antes, pero no lo pudimos hacer por la fenomenal resistencia de estos chicos de 18 a 20 años que peleaban con fusiles de la década del 50, pero con una valentía extraordinaria. Eso lo escribe el general inglés en sus memorias. Entonces Jeremy Moore llega a la casa donde está el gobernador argentino, el general Menéndez, y cree que va a encontrarse con alguien tan digno como los soldados que estaban bajo las órdenes de él. Y cuando llega Menéndez, Jeremy Moore llega transpirado, sucio, porque va al frente de sus soldados, se encuentra con que Menéndez está impecable. Campera térmica, perfectamente rasurado, los borceguíes con un brillo tal que dice Jeremy Moore: yo me reflejaba en esos borceguíes.
Me daba la sensación que ese hombre ni siquiera se había asomado a la puerta para saber el clima que tenía Malvinas, mientras sus soldados habían defendido con una fiereza extraordinaria esa tierra. Jeremy Moore no se aguanta la bronca que le da Menéndez y le da un bofetazo en la cara. Eso es extraordinario. Porque como el ejército argentino se había olvidado de Belgrano totalmente, se había olvidado de San Martín totalmente, se había preparado durante años en torturar a argentinos. Y su doctrina era, por sobre todas las cosas, perseguir a argentinos. Y por eso, frente al enemigo externo, histórico, los ingleses, mostraba esa cobardía. Pero algo más. De Belgrano nos dijeron que era maricón y nos dijeron que era cobarde, además. El hijo de la historia contada por Mitre es el que está en el billete de 2 pesos, el hijo de la historia contada por Mitre, el Villique, nos hizo creer eso. Belgrano en Vilcapugio y Ayohuma, en el Alto Perú, cuando vienen las derrotas, son batallas tremendas, sangrientas, Belgrano le pide la bandera a su abanderado y se queda último en el campo de batalla para proteger la retirada de sus soldados. Los españoles, frente a este ejemplo de valentía tal, paran la persecución, respetan a los soldados porque quedan admirados de la valentía de Belgrano. La actual bandera de Macha, que suele exhibir Evo Morales en Bolivia, diciendo esta es la bandera argentina que tiene sangre argentina, no es cualquier sangre argentina, es la bandera de Vilcapugio. Y la bandera de Vilcapugio tiene los restos de sangre argentina, pero que son los restos de la sangre de Belgrano. Belgrano se quedaba último cuando venía la derrota, sabiendo que estaba al filo de la muerte. Fíjense la diferencia, la distancia entre Menéndez en Malvinas y Belgrano en Vilcapugio. Esa diferencia exacta explica la historia inversamente proporcional que hizo el ejército cuando traicionó aquel mandato que tenía Belgrano para el ejército. Nunca el soldado tiene que ir en contra de su pueblo. Eso nunca nos lo contaron tampoco, por eso la historia va y viene. El libro se llama Los Caminos de Belgrano porque me tomé el trabajo de recorrer todas las provincias por donde estuvo Belgrano. Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy y Salta. Y les puedo asegurar que cuando uno está en esos lugares y habla con los historiadores, uno encuentra el sentido profundo de la historia argentina. Ya no es la historia provinciana como diría soberbiamente Buenos Aires, que la historia de las provincias es solamente eso, regionalismo, no. Vos llegás a Jujuy y empezás a darte cuenta que Jujuy fue invadida 21 veces. Y que esas 21 veces los jujeños rechazaron a los españoles y que gracias a eso estamos así como estamos con un país todavía armado. Que Rivadavia en 1812 le dice a Belgrano, olvídese de esos ranchos. Por Jujuy, Salta, Tucumán, olvídese de esos ranchos, véngase hasta Córdoba y olvídese. Belgrano había llegado a Jujuy con 200 personas y presenta batalla el 24 de septiembre de 1812 en Tucumán con 5.000. ¿Cómo hizo para multiplicar en un mes 200 a 5.000? Multiplicó porque era un político de masas y porque pone como coronera a Juana Zurduy, que habla el quechua, el aymara, es el idioma de las mayorías. Es el idioma de aquellos que sangraron por la revolución de Tupac Amaru en 1780. Entonces Belgrano dice, necesitan los mismos que los misioneros, tierras, nosotros damos las tierras, peleen por esto. Y ahí el pueblo se mete en la guerra de la independencia, y se gana la independencia, se gana Tucumán, y se gana Salta, porque las mayorías se introducen a la revolución porque es Belgrano el político de masa que lo mete a través de Juana Zurduy. Nunca nos explicaron eso. Nunca nos señalaron la dimensión de político de masas de Belgrano, ni que se introducía en América Latina. Por eso después nos dicen, Belgrano se puso medio salame, medio tonto, y vino con la idea en el Congreso de Tucumán de hacer una monarquía incaica. No, Belgrano viene de Europa en 1815 y dice, para hacer la revolución y hacer la gran independencia necesitamos contar con las masas latinoamericanas. Vamos a poner de monarca al sobrino de Tupac Amaru que está vivo, pero hacemos un congreso, un parlamento de todos los pueblos de América. Miren qué idea.
una idea mucho más progresista que todo lo que sucedió en la Argentina desde 1816 hasta 1916, que por primera vez se vota. Y tampoco votaron las mujeres. Pero lo cierto es que la idea de Belgrano era mucho más progresista. Pero ¿se acuerdan cómo nos contaron esa idea de la monarquía de Belgrano, que parecía que era un lelo, que era un retroceso? No, era realmente un paso adelante. Hasta el día de hoy no tenemos Congreso Latinoamericano. Tenemos ciertos bocetos, pero no está eso en realidad. Y cuando llega uno a Jujuy, la verdad que uno se maravilla. Llegás a Humahuaca, en donde está el más hermoso de los monumentos a la independencia. Es un indio Humahuaca, el que está principal, y a su costado están los gauchos de Güemes y por el otro lado los pueblos originarios aymaras que pelean por la independencia. En ese monumento estuvo Belgrano fijándose por un catalejo cómo avanzaban los españoles. Pongan a pensar en esto, muchachos. El tipo estaba ahí con 49 años, 1819. Estaba ahí mirando eso. Segundo promedio de la Universidad de Valladolid. Secretario vitalicio del consulado. Creador de la bandera. Le habían dicho que era el padre de la patria. Estaba ahí en esas montañas de una soledad inconmensurable que parecen haber sido testigos del origen del universo. El tipo estaba ahí y miraba cómo avanzaban o no los realistas para invadir a un pueblo de indios. Él se estaba jugando por esos indios. Él no tenía ninguna necesidad de jugarse por esos indios. Y lo hace. ¿Por qué lo hace? Yo me preguntaba, estando ahí en Humahuaca, mirando eso, y escuchando el relato que me hacía el éxodo jujeño, un pibe de 17 años, cosa que yo siempre digo como desafío, ¿qué chico de 17 años de Rufino, de Rosario, Venado Tuerto cuenta la historia de su lugar como me contó ese pibe de 17 años su historia de Humahuaca? Yo desafío eso, no por el pibe, sino por cómo transmitimos la historia de nuestros lugares a nuestros pibes. Cuando todo eso se siente en ese momento, vos decís, qué pedazo de mirada la de Belgrano, qué pedazo de alma. Dejó todo de lado la suerte individual para jugarse por un proyecto colectivo con la idea de que haya igualdad. Ese es un alma que conmueve. Y un año después Belgrano se muere en la miseria. Tan en la miseria se muere que no tiene para pagarle al médico y le tiene que dar una incrustación de oro de su dentadura para pagar. Y en 1902, cuando lo sacan del lugar para enterrarlo donde está hoy en el templo de Santo Domingo, uno de los ministros de Roca, Joaquín B. González, se roba los dientes de Belgrano. ¡Qué rata! Entonces está el diario La Prensa, que es testigo de esto, y escribe: devuelvan los dientes del prócer que menos comió en la historia argentina. Se hace un escándalo semejante que lo termina devolviendo a la semana. Pero era todo un símbolo. Hasta en la muerte era saqueado el más saqueado del que más ofreció en pos de la Argentina. Por eso este libro les dice a ustedes esto. Hay banderas todavía por las cuales hay que luchar para enarbolarla en la vida cotidiana. Belgrano decía, el objetivo de la revolución y la política es la felicidad del pueblo. Si yo hoy les pregunto a ustedes qué palabra usan como sinónimo de la palabra política, estoy seguro que en un 99,99% no sale el término felicidad. Van a salir otros términos, más cercanos a corrupción, acomodo, amiguismo, todas esas cuestiones. El objetivo de la felicidad, el objetivo de la política y la revolución es la felicidad del pueblo. Chiquito, simple, todo el mundo lo entiende, profundo, y por eso vamos. Para lograrlo hay que tener igualdad. 200 años después, Cargill factura $9.000 por minuto. Desde acá, desde el Puerto General San Martín. $9.000 por minuto. El 80% de nuestros jubilados ganan menos de 2.000 pesos mensuales. El 70% de los trabajadores en blanco gana menos de 4.000 pesos mensuales. La noble igualdad pierde por goleada en el trono de la vida cotidiana de los argentinos. Con lo cual, enarbolar la bandera de la igualdad supone hoy cuestionar el presente. Por eso Belgrano se lo dice y se lo cuenta como el creador de la bandera. Pero no me hables de la igualdad porque me vas a joder. Democratización de la tierra. Yo estuve en Jujuy el año pasado cuando se había hecho la toma
en una serie de predios del ingenio Ledesma de la familia Blaquier, en donde mataron a 4 muchachos. Y es impresionante el ingenio Ledesma, porque ustedes ingresan, aparte el ingenio Ledesma es tan provocador que la casa del gerente le pusieron la rosadita, es una réplica de la Casa Rosada. Es una réplica de la Casa Rosada. Fíjense el poder que tiene Ledesma sobre toda la familia Blaquier. Pero cuando uno llega ahí, ve una bandera que es tan grande como esto, como el predio de la biblioteca, de raso, con lo cual brilla celeste y blanco, y vos decís, qué patriota los Ledesma, qué patriota los Blaquier. En el predio, en el barrio Triángulo, tomado por esa gente desesperada que buscaba un mejor lugarcito para vivir, hay sobre un cañadón una bandera sucia, desgarrada, esmirriada, argentina, puesto ahí por la gente. Yo me preguntaba, la bandera es la misma, pero alguna de las dos refleja con mayor exactitud, precisión y corazón lo que realmente expresaba Belgrano. Yo no tengo duda que lo que más expresaba Belgrano es esa banderita sucia de la gente que buscaba un lugarcito allí en Ledesma. Es impresionante ese testimonio de verlo allí. Entonces, democratización de la tierra es una bandera actual. Villa Gobernador Gálvez, hasta hace 2 semanas, ocupando 3.500 personas porque hay 7.000 personas que no saben dónde vivir. En Rosario hay 50.000 familias que no tienen vivienda digna y al mismo tiempo hay 40.000 departamentos vacíos. Para algunos el departamento es una especulación, para otros es una necesidad existencial. Democratización de la tierra es una bandera absolutamente actual. Respeto por los pueblos originarios, decía Belgrano. Fueron los que hicieron la independencia, los que sangraron con San Martín y con ellos nos dieron la independencia. El 80% de los chicos de los pueblos originarios no va a la escuela secundaria. Absolutamente actual esa bandera que cuestiona el presente. Un desarrollo económico que tenga primero en cuenta el desarrollo del mercado interno y la respuesta a las necesidades internas, decía Belgrano, y después relacionarnos con el extranjero. Piensen en el modelo actual. El modelo actual es un modelo extractivo que tiene distintas caretas. Es extractivo claramente en Tucumán, en Catamarca, en La Rioja, con todo lo que es la minería a cielo abierto. La depredación hictícola en la Patagonia, la depredación forestal en Misiones. Y acá, en Santa Fe, en Entre Ríos, en Buenos Aires, en Córdoba, el sojalismo exacerbado. Soja está en la maceta. Y todo se lo llevan las multinacionales. Belgrano, al decir el desarrollo primero desde adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro, está diciendo algo que cuestiona el presente. Respeto por los bosques. Tenemos el 80% menos de los bosques y montes naturales que en 1914. Fíjense la visión que tenía Belgrano. Dice en sus cartas, respetar y cuidar a los chicos hasta última instancia. El libro muestra esto. Belgrano estuvo mucho tiempo en Santiago del Estero, tenía su familia allí, parte de su familia allí. Y en Santiago del Estero, del año 2003 al 2008, la empresa multinacional Glaxo, que es inglesa, que trabaja en Buenos Aires, no en Malvinas, en Buenos Aires, Glaxo, experimentó con 14.000 chicos una vacuna que se llamó Proyecto Compass. 7.000 de esos chicos de 0 a 3 años eran chiquitos de Santiago del Estero, que los pediatras le hacían a las familias entregar a cambio de 400 euros que ellos cobraban de Glaxo. De esos 7.000 chiquitos santiagueños, 18 murieron, como consecuencia de que Glaxo experimentó con ellos como se experimentaría con cobayos. Este año le cobraron una multa al Estado Nacional, le cobró 500.000 pesos de multa por haber matado 18 chiquitos santiagueños. 500.000 pesos es la cuarta parte de lo que Glaxo factura en un día. Cuando Belgrano dice cuidar a los chicos hasta última instancia, realmente cuidamos a los chicos hasta última instancia. Todas esas banderas de Belgrano son banderas que cuestionan el presente. Enarbolar esas banderas todavía no enarboladas de Belgrano es una necesidad para todos. Termino con 2 postales. Cuando gana la batalla de Tucumán, la clase dominante tucumana mentirosamente le dice a Belgrano, usted es el padre de la patria. Y Belgrano entonces contesta por carta, más que padre de la patria, me gustaría sentirme un buen hijo de la patria. Pero ya que dice esto de los padres de la patria, le voy a decir que los verdaderos padres de la patria son los soldados que me siguen a mí. Porque no tienen ropa para vestirse todos los días, no tienen comida para comer todos los días y nos siguen y además pelean por lo que nosotros decimos. Esos son los padres de la patria.
Miren qué maravillosa forma de decir que realmente el sujeto social y el sujeto histórico es el pueblo ninguneado, el pueblo que no tiene nombre, el pueblo que no tiene placas. El libro conmueve tanto que me lleva incluso a lo más íntimo mío. Vieron que en la Argentina estamos acostumbrados a los clásicos, nos peleamos por clásicos. Generaciones anteriores se peleaban por Fangio o Gálvez. En nuestras casas a veces la polémica era San Martín o Belgrano. Mi mamá era hija de un estibador portuario pobre de la ciudad de Rosario y le daba de comer mate cocido a la noche porque no había otra cosa. Entonces tenía que pedir prestados los libros para terminar. En aquel momento terminó quinto grado, ni siquiera pudo llegar a sexto, que era donde terminaba. Pero gracias a ella y gracias a la pasión que sentía por la historia argentina, a mí me dio el privilegio de poder estudiar. Pero yo, como un soberbio estúpido, yo le decía: mami, lo que pasa es que vos no pudiste estudiar mucho y creés que el mejor es Belgrano, porque mi mamá decía que el mejor era Belgrano. Yo decía que el mejor era San Martín. 5 años después de muerta, este año se cumplieron 5 años que se murió mi mamá, me acordé de dos cosas. La primera, la última frase que me dio mi mamá. Me dice: Carly, me duelen los ojos. Fue la última frase. Yo estaba seguro que si había algo que no le dolía a mi mamá, eran los ojos. Entonces pensé siempre que era lo que me quiso decir mi mamá. Y yo estoy convencido que lo que le dolía a mi mamá es haber mirado un montón de veces cosas que no le hubiera gustado ver, que no hubiera querido mirar, que no hubiera querido descubrir en eso que ella que imaginaba que iba a ser distinto. Entonces 5 años después de muerta mi mamá y después de haber hecho toda esta investigación, llegué a la conclusión de que esa mirada increíble que tenía Belgrano y que descubrí cuando miraba a Belgrano por ese lugar de Humahuaca era muy parecida a esa mirada de mi mamá. Era la mirada del que siente que su vida tiene que estar al servicio de los demás y por los demás. Entonces el libro termina con esa confesión. 5 años después también le tengo que decir a la Pochi, en cualquier lugar que esté de la Pampa de arriba, que tenía razón. El mejor de todos era Belgrano. El tipo que en 1813, 35 años antes que el Manifiesto Comunista de Carlos Marx, escribe: hay 2 clases de personas. Una, la que tiene el imperio de las cosas, la que maneja todo lo material. Y la otra, las mayorías que viven para satisfacer a los que tienen el imperio de las cosas. Eso lo escribió en 1813, 35 años antes que el Manifiesto Comunista de Marx. Yo digo que recorrer los caminos de Belgrano es darnos cuenta que la historia argentina tiene cosas para enamorarnos en el presente. Tiene cosas para decir que el futuro mejor es una obligación para nuestros pibes. Que no alcanza con hacerle la tortita y la fiesta a las hijas cuando cumplen años, sino que desearles felicidad es pelear para que sean felices. Y para pelear, para ser feliz a nuestros pibes, tendremos que enarbolar las otras banderas de Belgrano. Muchísimas gracias. Disculpa que me excedí en el tiempo, pero me apasiona. Aquí que nos ha acompañado, agradecemos tu presencia. Muchísimas gracias. Hemos aprendido muchísimo. Gracias. Muchas gracias. Mira qué lindo. Hay que mostrar las cámaras. Muy lindo. Creo que también la gente de la comisión. Bárbaro. Y lo vamos a escuchar a Oscar. ¿Tiene los colores de Central o me parece a mí? Puede ser. Pueden girar para acá si no. Sí. Les puedo decir lo que quiere que les Sí. diga. Lo Dale. que dice nuestra historia, es el sustento, la base con la que formamos cada día nuestro futuro. El conocer a nuestros héroes y su impronta nos fortalece y nos hace verdaderamente libres. Por medio de la presente, el Intendente Municipal de Delfino, doctor Roberto Gustavo Deza, que en el momento está de viaje en Santa Fe, desea destacar la labor realizada por Carlos Frade al escribir la historia de Manuel Belgrano, creador, como dice su autor, de muchas más banderas. Exactamente. Muchas gracias. Qué lindo. Un gusto. Muchas gracias. Bueno, la gente de la Esto es lo que está teniendo los caminos de Belgrano. Yo les cuento que me invitaron de la legislatura de Buenos Aires a presentarlo. Por supuesto que no me invitó Macri,
algunos legisladores opositores, pero la verdad que llegar a Buenos Aires para contar esto va a ser algo muy lindo. El señor Rodolfo Cornejo es nieto de uno de los fundadores de la biblioteca en el año 1913, entonces le va a hacer muchas gracias. Presente. Mira qué bueno. Bueno, muchas gracias.